se solidifica. Y para poder hablar de la fe quisiera inicialmente hablar sobre el temor. El temor es algo que paraliza bastante nuestras vidas. Sabemos claramente que es una estrategia que utilizan los hombres malos, también las obras del enemigo, de Satanás, con el objetivo entonces de que la gente no pueda movilizarse y no pueda alcanzar, digamos, mayores metas, ya sea de libertad, de justicia en sus propias vidas. El temor, hermano, nos impide avanzar, nos llena de pensamientos los cuales imposibilitan tomar decisiones. No sé, cuando usted ve una película y sabe que viene el peligro y se para ese otro ahí a pelear, y uno está que lo empuja, pero sabemos que no podemos hacerlo. Pero haga de cuenta, es el mismo actuar en nosotros. El temor muchas veces nos impide a nosotros perdonar a otros. Es decir, por temor nos da miedo perdonar, nos da miedo aceptar de otra persona que pueda cambiar, nos lleva a ser demasiado, digamos, cautelosos. También por temor a veces no defendemos nuestras propias convicciones, lo que nos lleva a callarnos y a sentirnos en cierta manera cobardes, sobre todo para defender nuestras posiciones como Cristo. También el temor nos lleva muchas veces a no apoyar la obra del Señor Jesucristo. Es decir, el temor nos causa a nosotros bastante daño. Y hoy quiero hablarles a ustedes sobre actuar que el Señor Jesucristo requería para sus propios discípulos. Perdón, ¿me apagas esa luz? Por favor. Sí, la luz. Está en el otro switch, en el de allá. Gracias. Es que es por el ventilador que me encandelilla el texto. El Señor Jesús necesitaba compartir y, digamos, consolidar la misma fe de sus propios discípulos. Y los llevó entonces a una nueva experiencia donde ellos debían ser sacudidos. Ya los apóstoles habían experimentado, digámoslo así, a un Mesías el cual echaba fuera a los demonios, a un Mesías el cual sanaba a la gente, pero era necesario que conociesen también a ese Mesías en otra parte de su vida, en la experiencia también, muchas veces donde somos realmente sacudidos, hermanos. Y seguir a Cristo no crea que es un viaje supremamente placentero en colchones de algodón, digamos en motitas. Seguir al Señor exige ser valientes y exige sobre todo también tener fe para seguir nosotros perseverando en esos trayectos de nuestras vidas. Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículo 35. La palabra nos habla de que ese día el Señor, cuando llega la noche, le dice entonces a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es decir, la voluntad del Señor Jesucristo era ir a un lugar, ir a cumplir su propósito. ¿Cuál era el sitio donde él iba a ir? En el capítulo 5 usted puede leer que dice el endemoniado gadareno, es decir, iba para esa zona. Ese lo vamos a tocar dentro de 8 días. Pero él iba a ir a seguir llevando el evangelio, el reino de los cielos a personas que requerían o necesitaban de su ayuda y de su apoyo. Por lo cual, queridos hermanos, en esa experiencia de seguir cumpliendo el propósito, ellos se echan se meten al mar y ocurre lo siguiente. Versículo 36.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, es decir, no hubo preparativos, sino Señor Jesús, arrancamos en la barca y había también con él otras barcas. Todo también apunta por el número de personas que seguían al Señor Jesucristo, pero las barcas de esa zona del mar de Galilea, que realmente es un gran lago, son relativamente pequeñas, más o menos puede ser de esa pared hasta donde termina el púlpito, de pronto un poquito más grande, más pequeña, pero no nos estamos saltando más o menos de cuál sería el tamaño. Entonces no eran grandes barcos, realmente eran barcas chicas, estas las que se movilizaban. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Estaba leyendo sobre lo que sucede mucho en esa zona, y es que se vienen unos vientos supremamente fuertes, igual que usted y yo vivimos aquí en el Quindío, los que son los vendavales, cuando, por ejemplo, llueve y hizo harto calor, ese cambio de las dos temperaturas del aire frío y caliente es lo que genera estos vendavales. Y allá se pueden dar olas más o menos, para que ustedes tengan una idea, como a la orilla de esta pared. Es decir, para un barco chiquito eran olas supremamente grandes y de mucho poder. Alguno de ustedes que ha podido, por ejemplo, estar en un mar picado, sabe lo que cuesta uno quedarse de pie, aún anclado uno en la orilla. Entonces se levantó una gran tempestad, todo parecía como si fuera un mini huracán, pues situado en ese sitio. Echaba las olas en la barca de tal manera que ya se estaban hundiendo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, ellos terminaron preguntándose quién era Jesús. Ahora, este texto nos ayuda a nosotros a cuestionarnos un poco sobre la pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Y de ahí es que he tomado el título: La fe se consolida en Cristo, en conocer a Cristo. Y lo primero que uno ve que es necesario, por el cual Cristo pasa a sus discípulos, es que usted y yo vamos a tener nuevas experiencias en nuestras vidas, donde se va a ver un contraste entre la fe y el miedo, o la fe y el temor. Y eso va a suceder en muchos espacios de nuestros trayectos. Queridos hermanos, aquí, cuando Jesús, digamos, y los apóstoles estaban, digamos, son dos escenas que se presentan en esa barca. Una escena vemos a Jesús dormido, pero si son olas, está cayendo, el agua reciando, mucho ruido, y claro, él se estaba mojando, pero seguía dormido. Y luego se levanta y calla el viento y calma las aguas. Es decir, es un contraste que podemos ver ahí, la total deidad de nuestro Señor en su autoridad y señorío al mandar las aguas y los vientos a calmarse, pero también vemos su humanidad, un hombre que estaba entonces descansando. Ahora, ¿por qué descansaba Jesús? Lo más seguro es que usted y yo entendemos que Él era Dios allí, algo que los que estaban en esa barca no habían realmente detallado en plenitud. 7 discípulos eran pescadores, por lo cual ellos estaban enseñados, hermanos, a estar en una barca, a vivenciar
ráfagas de viento, a vivir de pronto en el peligro, pero justo en ese día, toda su capacidad, toda su inteligencia, todo lo diestro que ellos tenían, no les daba la seguridad para poder ser salvos. Cuando digo ser salvos es que no se ahoguen, ¿no? Ellos pensaban, no vamos a poder lograrlos. De ahí la angustia y el grito que ellos generan diciéndole entonces al Señor, levántese por favor. Claro que no es así tan amable como lo estoy diciendo ya. En el desespero ellos dijeron, Señor, es que no te das cuenta que nos vamos a ahogar, que nos vamos a hundir, que vamos a morir. Ellos estaban luchando con esas barcas. No creo que haya sido el primer viento y dijeron, Señor, nos vamos a ahogar. No, ellos pasaron un tiempo porque eran hombres que estaban enseñados a una vida de pesca y estar encima de una barca. Pero llegó el momento donde dijeron, ya no es suficiente lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, todos mis conocimientos, todo esto se acaba. Lo único que podemos decir es, Señor, por favor, ¿no te das cuenta que perecemos? Sabemos por la respuesta del Señor que le di calla al viento y a las aguas las calma, que él, tenía autoridad, pero le dice, ¿cómo es que no tienen fe? Es decir, el Señor les cuestiona el hecho de que no tuviesen fe. Y también a veces nos pasa eso a nosotros como discípulos de Cristo. Estamos pasando momentos tan difíciles donde se levantan las olas, se levantan los vientos recios y a veces pensamos, Jesús, Dios no está con nosotros, como que Dios está dormido, como que yo estoy solo en medio de este paraje tan difícil que estoy viviendo. Pensamos que Dios no se conduele de nuestro dolor o posiblemente pensamos que hemos sido en alguna manera, queridos hermanos, como sacados de su presencia, o que ya no hay gracia para nosotros, o que Dios se ha olvidado. A veces corremos nosotros por esas mismas circunstancias que corrieron los apóstoles. A través de una enfermedad, problemas de pareja, problemas financieros. Habrá muchas situaciones en las que usted y yo corremos. Pero el Señor necesitaba que este puñado de discípulos se fortalecieran y reconociesen que aunque pasen por muchas aguas, pues la Biblia dice que no te anegará, pero aunque pases por muchas circunstancias de la vida, aunque piense que Cristo no está, déjeme decirle que Cristo sí está en la barca. Él está ahí. ¿Y por qué él estaba tranquilo? Porque ¿quién puede destruir a Cristo, hermano? ¿A qué debe tenerle miedo a Jesucristo? A nada. A nada. Jesucristo no le tiene miedo a una ola, ni le tiene miedo a un demonio, ni le tiene miedo a una enfermedad. Él es Señor sobre todo. Y Él quería que usted y yo entendamos que el que es soberano y Señor está ahí en la barca. Vuelvo lo digo, a veces no responde como usted y yo queremos que responda, pero Él quiere algo mayor, que usted se pueda sostener creyendo al invisible como Moisés. Era necesario que ellos entendiesen que en su llamado como discípulos, como apóstoles, ellos iban a sufrir bastante. Tormentas de persecución, hermanos, naufragios,
Leamos solamente la vida de Pablo, que fueron azotados, en peligro de muerte, que estuvieron en acechanzas. Mejor dicho, fue una vida, no, hermanos, Pullman, sino que nuestra vida en Cristo es una vida que también pasa por momentos de dificultades y de riesgos. Por lo tanto, el Señor quería enseñarles a ellos sobre su señorío. Porque ellos ya se acostumbraron, entre comillas, a ver a Jesús liberando, a ver a Jesús sanando. Pero, ¿por qué este Jesús, en medio de las olas, ya no genera la misma confianza a sus discípulos? Y hermanos, yo creo que muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Es decir, usted y yo tenemos confianza para decirle a un hermano, crean en el Señor Jesucristo que todo le puede salir bien. Es más, podemos orar por él y decirle al Señor Jesucristo, te ruego, por favor, en tu misericordia, en tu buena voluntad, si así te place, Señor, sana a este hermano, ¿sí o no? Y podemos orar, hermano, y tenemos bastantes palabras. Pero cuando usted y yo necesitamos del favor de Cristo, mucho menguamos. A veces no creemos. Es decir, somos ricos en fe para otros, pero somos bien pobres en fe hacia nosotros mismos. Y el Señor nos mete, hermanos, en esos trayectos, en esos caminos, para enseñarnos esa sabiduría. Porque es claro, hermanos, que si la fe nos falla, entonces hay peligro de naufragar. Si nuestra fe falla, habrá peligro de naufragar. Y sabemos que el mismo Santiago dice que el hombre que es inconstante, es decir, que no es radical en su fe o está establecido, arraigado en un punto en su fe, será como la ola del mar que viene y mar. Es más, hermano, también la palabra dice en Isaías que los corazones que se mueven así como una tempestad son corazones que no tienen confianza en el Señor. Él quería establecer una realidad y una verdad en ellos, por lo cual la respuesta fue, ¿quién es este hombre realmente? ¿Quién es él? ¿Quién es él que está aquí metido en esta canoa y no conocemos? Que quería entonces el Señor era mostrar también que era Señor sobre la creación. Se levanta en el orden sabio y me parece tan precioso lo que dice el Señor. Primero, reprende al viento y después le dice al mar, calla, enmudece. El viento cesó y se hizo grande bonanza. Y los estudiosos de la Biblia hablan de que fue algo así. Fue un milagro. No fue que el viento comenzó y comenzó a bajar su intensidad, sino que se calla, ¿listo? Y el mar se calma. Fue así. Era el Creador hablando. Era la autoridad de quien estaba en esa barca y que ellos no se dan cuenta quién era su pasajero. Recuerde que Él prometió que estaría en nuestras vidas y que nunca nos dejaría solos. Pero a veces no creemos quién está en esta barca, hermanos. Quiero que vayan conmigo, por favor,
al Salmo 107. Y busquen el versículo 23. ¿Estamos todos allí? Mire lo que dice la palabra, hermanos. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y las maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten como el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra ¿de qué? De sus aflicciones. Cambian la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ensáltalo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Se está hablando de la misma figura que están viviendo estos hombres. Eran unas olas que se levantan como lo llevan hasta el cielo y cuando caen parece que fueran a la profundidad. Hablan de olas de 30 metros en el mar, que es capaz de partir estos buques petroleros. Ahora sabemos que era una pequeña barca, que hermanos, salte usted 2, 3 metros a ver cómo lo siente. Levántese usted 3 metros y vuelve y baje 3 metros. ¿Cómo está usted? En una pequeñísima barca. Pero ¿qué hicieron estos marinos? O estos marineros, perdón. Ellos, en el versículo 28 dice que clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró? Cambió la tempestad en sosiego y se apaciguaron sus ondas. Ahora, por favor, vuelva a Marcos. ¿Quién estaba en esa barca con respecto al texto que leímos? ¿Estaba quién? Muy bien, eso lo dice el versículo 35. Pero ¿qué más podemos decir? ¿Quién más estaba ahí? ¿O quién estaba ahí? ¿Cómo? Los discípulos, muy bien, Melvita. Pero ¿quién estaba ahí que necesitaba ser mirado por sus discípulos? ¿Quién? Bien, ahí estaba Dios, la plenitud, el verbo que se hizo carne, el verbo que era Dios mismo, el que era realmente la imagen del Dios invisible. Dios mismo estaba ahí y ellos no se habían dado cuenta. Igual que usted y yo, hermanos. Él nos ha prometido de que jamás nos dejaría, que jamás nos abandonaría, que Él estaba ahí en la barca. En ningún momento Jesús dijo, hasta luego discípulos, aquí sálvese quien pueda. Nada, ni cogió Él, yo me quedo con el flotador, allá ustedes, nada. Él se quedó en la barca. Dios jamás nos abandonará, jamás nos dejará. El mismo David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tu presencia, Señor, está en medio de nosotros. Él quería que supieran realmente la deidad de quién estaba ahí con ellos. Porque posiblemente la imagen era de alguien lleno del Espíritu de Dios, un hombre escogido, mandado por Dios,
que muchas religiones lo ven de esa manera, aún lo ven como un ángel de Dios, pero no Dios mismo. Y aquí él necesitaba que sus discípulos comprendiesen que el que andaba en esa barca era Dios en su plenitud. Como se puede ver, era un gran contraste estas dos figuras, porque vemos a un Jesús humano durmiendo, pero también vemos a un Jesús soberano, el cual le dice al viento, cállese, y a las olas, cállese, quédense quietas. ¿Por qué respondieron estas dos cosas? Porque Él era su Señor, el Creador, Él era el dueño. Él lo era. Todas las cosas fueron por Él creadas. Y para Él, todo. Todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Por eso, queridos hermanos, cuando usted y yo desfallecemos, cuando usted y yo nos angustiamos, recordemos, Él está en la barca. Él está en la barca. Mi esposa leía sobre Pedro cuando dijo que si nuestra fe, que es más valiosa que el oro, tiene que ser probada, ¿cuánto no más la fe? Preguntó, hablaba el mismo Pedro. Y sabemos que junto con la prueba, Dios nos permite a nosotros una salida y nos dice claramente que no habrá prueba que no sea humana. Él estará ahí en medio para apoyarnos, para guiarnos, para sacarnos adelante. Pero es necesario que usted y yo entendamos quién es Jesús, hermano. Porque a medida de que tengamos esa claridad sobre Él, sobre su deidad, sobre su dominio, sobre su señorío, podemos nosotros entonces también confiar. Y sabremos entonces que lo que Él dice es verdad. Pasaremos al otro lado. No le dijo, vamos a tener un viaje tranquilo. Él le dijo, no, ¿cuál es mi promesa? Que usted va a pasar al otro lado. Usted va a pasar al otro lado. Que va a tener usted tormentas, sí, pero usted pasará al otro lado. ¿Por qué? Porque aquí está su Dios, su Creador. En la barca está el Dios Todopoderoso, como lo dijo el mismo Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su dominio, si no me equivoco, y su principado sobre su hombro. Y vienen los títulos. Y uno de los títulos es Dios fuerte. Es Dios en medio de nosotros. El mismo que Emmanuel fue nombrado por un ángel y dijo su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es la esencia de Jesús. Por lo cual Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Así nos lo ha dicho. Por eso nosotros podemos creerle. Queridos hermanos, este hombre o uno de los hombres que vivieron esa experiencia, uno de los hombres que pasaron por esta situación, ya en la cúspide de sus años, luego preparándose para ser sacrificado, en una de sus cartas, el mismo Pedro nos habla de la necesidad de que usted y yo confiemos en Dios. Él dijo, dijo Pedro. Esto es 1 de Pedro 5:7, él dijo así.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este fue uno de los que estuvo ahí, que aprendió con los años Pedro, que Dios era tan fiel, era un Dios tan fiel, tan soberanamente fiel, que yo puedo echar toda la angustia sobre Él, porque hay algo que dice Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, usted y yo vamos a pasar por difíciles momentos de nuestra vida, difíciles momentos donde vamos a ser probados a través de problemas del hogar, financieros, de salud, emocionales. Vamos a ser probados. Vamos a hacerlo. El cielo no es acá, hermanos. Vamos a ser probados. Vamos a ver que las olas se levantan y que no vemos salida. Vamos a ver que hay penumbras y que no nos dejan mirar hacia adelante, pero allá adelante está la tierra, donde Él nos quiere llevar. No solamente, queridos hermanos, a salir de un impasse de nuestras vidas, sino también la seguridad de la vida eterna. La seguridad de que en Él usted y yo podemos reposar y descansar confiados en Él. Nosotros dudamos bastante en nuestras vidas cuando a través, queridos hermanos, de nuestras desconfianzas en quien usted y yo creemos, marchamos diariamente. Esos vacíos son peligrosos porque son los vacíos que nos llevan a nosotros al naufragio. El que no cree que Jesús es el Señor, no lo va a confesar, por lo cual no va a ser salvo, así dice la palabra. El que no cree que Jesús era realmente Dios, no va a ser salvo. Porque no se va a encontrar realmente con su majestad. Y era necesario que estos le reconocieran quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es? Y sucede que les dan temor a ellos, ¿no? Ya no se cambia el miedo, hermano, por las olas, sino dice la palabra que el temor viene ya de saber quién es esta persona. Y eso debe suceder. Usted y yo debemos temerle, hermano, más que al terremoto, debemos temerle más al Señor. No teman al que mata el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Tema al que puede enviar el alma al infierno. Teman. Y cuando el Señor realmente se revela a nuestras vidas, reconocemos su grandeza, su deidad y su señorío. Y hermanos, si esto no hay revelación, déjeme decirle que usted y yo entonces no tenemos una fe para pasar tormentas. Tendremos una fe limitada, una fe quieta, una fe apocada, y ahí se nos va a ir a nosotros la vida sin tener y sin pasar al otro lado. Los hombres que reconocieron el señorío de Dios sobre sus vidas, todos temieron. Abraham fue uno de ellos. Job dijo claramente: de oídas yo te había oído. El mismo Ezequiel, Daniel, Pablo cae a piso, queda ciego, se da cuenta que quien perseguía era el Señor realmente de todo. Juan dice que cuando la vi caí como muerto.
Esos hombres tienen algo en común. Fueron hombres que comprendieron quién era realmente Dios en sus vidas. Ellos creyeron quién era Él. Por lo cual, queridos hermanos, cuando usted y yo tenemos la certeza de que Dios está en nuestra barca, en nuestro corazón, podemos declarar con toda seguridad: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién me podrá separar? Y nuestra confianza, hermanos, no es usted, porque entonces usted es alguien incapaz. Nuestra confianza es el amor de Él, que es inmensamente grande, que es fiel, que no cambia, que es eterno. ¿Quién me podrá separar de Cristo? Y él pregunta, Pablo, en la carta a los romanos: ¿la tribulación que estoy viviendo, o la angustia por la que estoy pasando, o la persecución, o el hambre que estoy viviendo, o la desnudez, o el peligro, o la espada, qué me puede separar a mí de Él si Él no se ha bajado de la barca? ¿Quién me puede separar? Si es Dios mismo que está en medio de mi vida, ¿quién me puede separar de tan grande y majestuosa presencia? ¿Quién puede sacar corriendo a Cristo? ¿Quién puede perturbar el pensamiento de Dios, hermanos? Como está escrito, dice él: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y él dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, es decir, no cabe duda, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, hermanos. Nada. Pero vivimos muchas veces diciendo: Cristo, 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 si será que Dios me ama, si será que me responde. Hermanos, Él dijo que habitaría en nosotros, que el Padre y Él haría habitación en nosotros, que no nos dejaría solos, que nos dejaría su Santo Espíritu. Él no lo dijo. Y Él es Dios. Y le creo. Le creo. Por eso, el mismo Pablo, un hombre perseguido, que vio naufragios, estando en peligro de muerte, en hambre, que dijo: sé vivir, ya sea en lo mucho o en lo poco. Él escribió esto a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué, queridos hermanos? Es necesario que muchas veces usted y yo escuchemos de nuevo esa palabra, pero no para las olas del mar, no para el viento, sino para su corazón. Calla y esté quieto. A veces es bueno que escuchemos esa palabra del Señor en nuestras vidas. Calla, enmudece. Mira quién está en la barca. Mira quién está en control de toda la situación.
Mira quién es el Señor de su vida. Hoy, una familiar que amamos mucho, como mi segunda madre, mi madre también lo reconoce, ella misma nos decía, ella fue una segunda madre para ustedes. Nuestro hogar no fue un hogar como tan sólido, hubo separación cuando fuimos muy pequeños y una tía abrigó a muchos sobrinos. Ella era el amor en paz. Yo cuando pienso en ella, la palabra que me viene a mi corazón fue un regalo de amor de Dios para muchos. Esta mañana cuando estaba orando por ella, me traía a memoria el versículo de Isaías donde dice que la mujer que no, la estéril, la que no fue casada, va a tener más hijos que la mujer que fue desposada. Y me pongo a mirar, mi tía, no le caben los dedos, es decir, no son suficientes para contar las 2 generaciones que bendijo. Y me aterro porque me doy cuenta de que fue mucho más grande el alcance del amor de ella a otros. Yo les hablé de ella, de una hermosa tía que oraba por nosotros y todo, que cuando me iba a quedar a la casa me daba temor en la habitación de ella porque tenía unas imágenes grandísimas y las tenía ahí encima. Entonces me daba miedo que temblara y se me cayeran encima, pero no por las imágenes. Pero Dios la llamó, Dios la rescató, Dios la hizo suya y terminó, hermano, en el Evangelio, sirviendo en una iglesia, intercediendo, orando. ¿Cómo no voy a tener confianza en un Dios que es misericordioso? Cuando iba a visitarla y se me daba la oportunidad de orar por ella, hermano, Dios obraba. Él mismo obraba por amor de salvación. Y así ella fue siendo llamada, fue hasta que comenzó a crecer en el Evangelio y una mujer de Dios que en ese momento está luchando por su vida. Pero sabemos que Dios es poderoso y que nada podrá a ella separarla del amor de Dios. Nos mandaron las fotos de cómo está y sigue sonriendo, sigue amando, sigue siendo fuerte en el amor de Dios. ¿A quién usted y yo tenemos en esta vida? ¿A quién usted y yo vamos a entregar realmente nuestra fe? Yo te pregunto, ¿Cristo está en tu barca? Realmente yo te pregunto, ¿Cristo está en tu barca o simplemente tú estás viendo a un Dios lejano del cual tienes unos pensamientos, unos conceptos y así tú te mueves en la vida? ¿O realmente Cristo está en tu barca? Pues creo que son 2 puntos muy diferentes en el cómo vivir entonces la vida cristiana, hermanos. Dios permite que muchas veces usted y yo pasemos por tormentas para que veamos realmente quién